La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Permanecieron secuestrados durante 5 días en poder de la organización criminal ELN. 2 meses después de volver a la libertad, el periodista Diego de Pablos y el camarógrafo Carlos Melo, de Noticias RCN, fueron amenazados presumiblemente por el mismo grupo terrorista. Los he declarado objetivo militar por las denuncias realizadas en la Fiscalía, Gaula de la Policía y el apoyo a la Brigada del Ejército, cuando se les prohibieron estas acciones durante su retención. Tras las denuncias de RCN Televisión y la dirección del sistema informativo, organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa condenaron las amenazas. RCN Televisión y su sistema informativo instan al Comando Central COSE del ELN a certificar la autenticidad de la presente amenaza y al Gobierno Nacional a investigar para establecer su origen. El gobierno cree que lo más probable es que esas amenazas provengan del Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, estamos a la espera de que las autoridades competentes señalen claramente de dónde provienen esas amenazas. Pero provengan de donde provengan, el gobierno las rechaza categóricamente. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, Carlos Ponce, director para América Latina de la organización Freedom House, y Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, se suman al rechazo internacional contra los nuevos ataques a la libertad de prensa y exigen al ELN que diga si es o no el autor de la amenaza contra los 2 reporteros de Noticias RCN. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, el rechazo internacional y del gobierno de Colombia a las amenazas contra 2 periodistas, Diego de Pablos y Carlos Melo, corresponsal y camarógrafo de Noticias RCN en la ciudad de Cúcuta y en el departamento de Norte de Santander, fueron amenazados a través de un mensaje de texto. El mensaje fue enviado por un hombre que dijo pertenecer al ELN, la misma organización terrorista que secuestró a ambos reporteros durante 5 días en mayo pasado. El punto clave de la noticia. Al hacer la denuncia ante las autoridades competentes, RCN Televisión y la dirección de su sistema informativo instaron al denominado Comando Central del ELN a que aclare si la agrupación guerrillera es o no la autora de estas amenazas. Igual exigencia están haciendo diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa. El punto clave de la noticia, la reacción inmediata del gobierno colombiano. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, a través de la Unidad de Protección Nacional, ordenó un esquema de seguridad para los 2 reporteros. Este martes, el ministro del Interior encargado, Guillermo Rivera, aseguró que los indicios apuntan al ELN como el responsable de las amenazas. Equipo periodístico de RCN que estuvo retenido durante 5 días en el Catatumbo y ya estamos trabajando. El pasado 23 de mayo, Diego de Pablos y Carlos Melo buscaban en la convulsionada zona del Catatumbo indagar sobre el paradero de la periodista colombo-española Salud Hernández. En pleno ejercicio de su labor periodística, en una vereda llamado Filogringo, en el departamento norte de Santander, fueron interceptados por un comando armado del ELN que sin mediar palabra les arrebató su equipo periodístico y los secuestró. La comunidad internacional repudió el hecho. Diego y Carlos engrosaban la lista de colombianos víctimas del flagelo del secuestro. Porque silenciar a un periodista, sea donde sea, amedrentarlo, intimidarlo, es ponernos una mordaza a todos nosotros. Tras 5 días de angustia y zozobra en Colombia, una comisión civil integrada por un sacerdote, 2 representantes de la Defensoría del Pueblo, además del alcalde de El Tarra, sirvieron como mediadores con los captores. Y así, el viernes 27 de mayo, tanto los periodistas del canal RCN como su colega Salud Hernández fueron liberados por el ELN de un secuestro que nunca debió ocurrir. Ahí parecía terminar la pesadilla para Diego y Carlos. Sin embargo, 68 días después, un mensaje de texto que fue enviado al teléfono celular de Diego revivió oscuros recuerdos.
Manuel Guevara del Frente Héctor del ELN en labores de seguimiento realizados a usted y a Carlos Melo los he declarado objetivo militar por las denuncias realizadas en la Fiscalía, Gaula de la Policía y el apoyo a la Brigada del Ejército cuando se les prohibieron estas acciones durante su retención. Los tenemos ubicados y sabemos dónde y qué hacen. Tenemos sus datos y vigilancia 724. Muerte a quienes apoyan al gobierno. Siguen ustedes. Patria, socialismo, muerte. El gobierno colombiano rechazó estas amenazas a los periodistas de Noticias RCN y de inmediato les brindó protección. El ministro del Interior encargado, Guillermo Rivera, dijo que hay una alta probabilidad de que estas intimidaciones sean del ELN. El gobierno cree que lo más probable es que esas amenazas provengan del Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, estamos a la espera de que las autoridades competentes señalen claramente de dónde provienen esas amenazas. Pero provengan de donde provengan, el gobierno las rechaza categóricamente y ya ha tomado decisiones para brindarle de manera inmediata medidas materiales de protección a los periodistas, de tal manera que ellos puedan seguir ejerciendo su trabajo sin ningún tipo de limitación. RCN Televisión y la dirección de su sistema informativo interpusieron la denuncia ante las autoridades competentes y rechazaron la nueva agresión a la libertad de prensa. El Ministerio de Defensa dispuso un esquema de seguridad para los comunicadores. Esta denuncia ocurre 2 semanas después de que el subdirector del programa La Noche y jefe de emisión de Noticias RCN, Jefferson Beltrán, recibiera amenazas a través de las redes sociales. En Colombia tenemos derecho a ejercer un periodismo libre, independiente y crítico, y estas instigaciones no se pueden convertir en una costumbre. Los invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a que participen hoy en redes sociales sobre nuestro tema del programa La Noche. Respóndanos la siguiente pregunta: ¿cómo interpretan ustedes el silencio del Comando Central del ELN frente a la amenaza a los periodistas de RCN Televisión en Colombia? Pueden opinar a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Y saludamos a esta hora en nuestro Centro Internacional NTN 24 a Adriana Hurtado. Ella es presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas. Es una organización gremial que agrupa 29 asociaciones de periodistas en Colombia. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Jefferson. Y estamos aquí porque queremos rechazar vehementemente lo que le ha sucedido a nuestros compañeros en Norte de Santander. Exigimos al ELN que se pronuncie oficialmente y diga si son ellos quienes están condenando y quienes están declarando como objetivo militar a los periodistas. También nos está acompañando a esta hora en Ciudad de México Carlos Ponce. Él es el director para América Latina de la organización Freedom House. Señor Ponce, un gusto tenerlo con nosotros. Un placer en estar con ustedes. Lamentablemente la situación se sigue repitiendo. Después de haberlos secuestrado siguen las amenazas, sigue la amenaza contra la libertad de prensa en Colombia y preocupa el tema de la impunidad reinante en Colombia, sobre todo con el tema de los ataques a los periodistas. Y en Bogotá, Colombia, está con nosotros Diego Fernando Mora, es el director de la Unidad Nacional de Protección. Bienvenido, señor Mora, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, Jason, un placer estar acompañándolos a ustedes, a todos los compañeros que están al aire y a los televidentes en general. Quiero empezar con usted, Adriana Hurtado, preguntarle por este mensaje de texto que le llega al teléfono celular de uno de los periodistas de Noticias RCN. Se identifica a la persona que lo escribe como del ELN y dice que los declara objetivo militar por haber interpuesto una denuncia ante la Fiscalía, ante el Ejército, después de haber sido secuestrados, que los tienen vigilados 24/7. ¿Qué tan en serio se debe tomar esta amenaza? Muy en serio, porque infortunadamente ya hay antecedentes de que hay amenazas de periodistas que se han materializado, incluso que han provenido de redes sociales. Por esa razón, el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, debe investigar la procedencia de estas amenazas y judicializar a los responsables. También el ELN debe decir oficialmente si son ellos o no, para de esta manera poder identificar y saber realmente quiénes están coartando la libertad de prensa en nuestro país. Señor Carlos Ponce, en Ciudad de México, ¿es tan grave una amenaza a un periodista, incluso como mantenerlo secuestrado o como agredirlo contra su integridad física?
No, claro, porque es que de la amenaza uno no sabe qué va a producirse después de la amenaza. Uno tiene que tomar todas las amenazas como serias, uno tiene que investigar cada una de las amenazas que se dan contra un periodista, porque lo que están buscando estas amenazas no es solamente el hecho de intimidar al periodista, están buscando limitar la libertad de expresión, están buscando que el periodista se autocensure, están buscando que el periodista se sienta perseguido. Esas son situaciones que no son aceptables bajo ningún concepto y que deben ser investigada. Hay algo que nos preocupa fundamentalmente dentro de este tema, es que los secuestraron no fueron judicializados y que la impunidad hace que se actúe con libertad muchas veces en estos contextos. Uno tiene que judicializar a los secuestradores de periodistas, uno tiene que judicializar a los que los amenazan e investigar cada una de estas amenazas seriamente, porque no es solamente la amenaza contra Diego o contra Carlos, es la amenaza contra todo el tema de libertad de expresión en Colombia. Pues una vez se constituyó esta amenaza, RCN Televisión y su sistema informativo se comunicó con el ministro de Defensa de Colombia. El ministro de Defensa puso de inmediato un esquema de seguridad para garantizar la seguridad de los comunicadores y por eso también queremos hablar con el director de la Unidad de Protección Nacional. Señor Mora, ¿por qué es importante proteger a un periodista en Colombia? Sí, efectivamente, pues ante todo el compromiso del gobierno nacional y del programa de protección es garantizar de que los periodistas en Colombia puedan ejercer libremente y sin ninguna limitación su profesión. Por lo tanto, uno de nuestros principales objetivos precisamente es poder o permitir o hacer todo lo necesario para garantizar esta libertad de prensa. ¿Cuál es, señor Mora, el nivel de riesgo que puede tener un periodista como Diego de Pablos después de haber sido secuestrado por el ELN y puesto en libertad? Él siguió ejerciendo su trabajo, siguió ejerciendo su derecho a la libre expresión, pero ahora tiene nuevamente que enfrentarse con una amenaza presumiblemente de la misma organización que lo secuestró. Es claro, una vez que ellos fueron liberados, tanto Diego como Carlos, manifestaron inicialmente ante la Unidad Nacional de Protección su preocupación pues, por una serie de hechos intimidantes, sobre todo pues, después de haber sido liberados. Es así como la unidad, mediante un trámite de emergencia, inicialmente dispuso unos esquemas de protección para los dos, con el fin de pues, dar un poco de tranquilidad y que ellos pudieran seguir ejerciendo su actividad sin ninguna limitación. Sin embargo, desde el sábado, cuando Diego de Pablos recibe esta amenaza ya directa, la cual pues evidentemente implica pues un riesgo o puede implicar un riesgo inminente, nos hacen conocer a la unidad esta amenaza y desde el día de ayer, junto con el Ministerio de Defensa, con el Gaula de la Policía y del Ejército, se determinó reforzar estas medidas de protección a los compañeros periodistas. Quiero preguntarle a Adriana Hurtado, que estaba diciendo que es muy importante que el ELN se pronuncie, ¿por qué el comando central de esta organización aún guarda silencio? ¿Cómo lo puede interpretar usted? Bueno, recordemos que estamos próximos a iniciar un proceso de paz con ellos y es posible que esto genere, digamos, una intimidación también hacia ellos, hacia reconocer que efectivamente siguen haciendo obstrucciones al trabajo periodístico. Además, hay que decir que el vicefiscal también anunció que el secuestro de dichos periodistas era declarado de lesa humanidad, lo que significa que se agravaría en el contexto internacional este secuestro y estas amenazas a los periodistas. Y si no dice nada, el Comando Central estaría alentando a cualquier delincuente o a cualquier persona a amenazar en nombre de la organización terrorista. Sí, es infortunado, pero así es, y por eso es que ellos deben pronunciarse. Pero además, no solamente pronunciarse, sino además comprometerse a no seguir con estos hechos de afectaciones a periodistas. Y sobre todo el gobierno nacional a garantizar realmente la libertad de prensa en el país. No podemos seguir teniendo un periodismo escoltado, porque un periodismo escoltado no es un periodismo libre y es un periodismo que incluso hoy teme a poner denuncias a la Fiscalía General de la Nación.